El caso de Karen Atala Rifo obtuvo sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año 2012. En ese entonces, el tribunal declaró al Estado de Chile responsable internacionalmente por haber violado el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida privada, a la honra, dignidad y protección a la familia, el derecho a ser oído y la garantía de imparcialidad. El camino que llega hasta la sentencia de la Corte Interamericana comienza 10 años antes. La jueza Atala Rifo y su esposo tienen 3 hijas, momento en que se separan. Ella se enamora de otra mujer y empiezan una vida juntas. Su ex marido acude a los tribunales para quitarle a las niñas. El argumento, ella es lesbiana y la convivencia con una persona del mismo sexo le produciría un daño a las pequeñas. Es que en el año 2004 la Corte Suprema me privó de la tuición de mis hijas y estimó que yo no estaba habilitada para criarlas y que les podría causar mucho daño porque se basó en una sola de mis condiciones o en una sola de mis características como persona, del referido a mi orientación sexual. No sé, a veces digo, pudo habérseme quitado mis hijas por ser jueza del crimen en ese momento y dedicarle muchas horas al trabajo y estar con una mujer que trabaja y estar en el trabajo en un horario largo, pero no, fue simplemente por mi orientación sexual de lesbiana. El hombre reclama la custodia de las niñas de 3, 4 y 8 años porque, según él, les podría llegar a generar traumas. Así, se inició una dura batalla legal que acabó filtrándose a la prensa y puso punto y final a la vida privada de Karen Atala. Cuando se me notifica la demanda, a los pocos días salen publicadas en 2 diarios de la prensa chilena y de amplia circulación nacional la noticia que decía más o menos: abogado defensor demanda a ex mujer jueza en Villarrica porque sería lesbiana. Es decir, la estrategia de él fue siempre instalar dentro del proceso el prejuicio, hacer del prejuicio una suerte de pánico social. Eso, por supuesto, que causó revuelo, o sea, fue el primer aspecto. Segundo, él siempre en todos sus escritos, en todos sus medios de prueba, actuó de una manera muy agresiva y diciendo que ser mujer heterosexual es sinónimo de buena madre. Ser mujer lesbiana es sinónimo de ser mala madre. Ser mujer lesbiana es sinónimo de ser mala madre porque las lesbianas son promiscuas. Y las lesbianas, al ser promiscuas, pueden transmitirle, por ejemplo, el absurdo de enfermedades de transmisión sexual a las niñas. Y lo dijo en su escrito. Las lesbianas son conocidas por sus prácticas sexuales promiscuas. Y imagínense esta madre que puede llegar y cuando bese a sus hijas o las abraces, le transmita enfermedades de transmisión sexual. Fue tan absurdo que el juez enganchó y me hizo que yo tuviera que ir al ginecólogo a hacerme una serie de exámenes para acreditar que no tenía enfermedad de transmisión sexual. Atala recuerda que ganó la primera instancia en el Juzgado de Letras de Villarrica y la segunda en la Corte de Apelaciones de Temuco, capital de provincia donde vivía. Entonces, el padre de las niñas recurrió a la Corte Suprema y esta dejó sin efecto los fallos anteriores. El Supremo chileno dio al hombre la custodia de las pequeñas con una sentencia basada en argumentos estereotipados, abstractos y discriminatorios, como por ejemplo, una eventual confusión de roles sexuales que puede producírseles, o que las niñas podrían ser objeto de discriminación social y aislamiento por convivir su madre con una pareja mujer. ¿Cómo han sido estos años para usted? Han sido años muy duros, muy dolorosos. La princesita tenía 4 años, la diablita tenía 3 años y la brujita chica tenía 8 años cuando me las quitaron. Las 2 más chicas todavía dormían conmigo en la cama. La más pequeña estaba empezando a dejar los pañales nocturnos. Y ser privada de criar a tus propias hijas, las que tuviste en tu vientre, las que pariste, las que amamantaste, es una cosa que no la puedo explicar. No sé cómo explicar el dolor de eso. El tener que verlas con cierta periodicidad según las visitas y las pobres no podían entender por qué no se podían volver conmigo. Pero mamá me decían, ¿por qué? ¿Cuándo nos vas a venir a buscar? ¿Cuándo nos vas a llevar? Y yo le decía, ¿cómo les explico a mis hijas que yo no he cometido ningún delito?
que no he cometido ningún delito. Y no tenía cómo explicarle a mi hijita, no puedo vivir con ustedes porque ciertas personas de la Corte Suprema dijeron que yo era un peligro para ustedes y no podía decirle porque soy lesbiana. O sea, fue muy doloroso. Mi frustración, el ser mujer, el ser madre, es parte de mi identidad. Y al privarme la situación, al privarme a mis hijas, me desmembran, me dejan sin la mitad de mi identidad, me destruyen en mi identidad de persona. Karen, Mucho dolor, mucha pena, mucho llanto. Fue entonces cuando la demanda llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en agosto de 2011 se produjo el juicio de la jueza Atala frente al Estado chileno. El 24 de febrero de 2012, la Corte Interamericana dicta sentencia y condena a Chile por haber violado el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la vida privada, a la honra, dignidad y protección a la familia, el derecho a ser oído y la garantía de imparcialidad. El Estado de Chile es responsable por la vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación en perjuicio de doña Karen Atala Rifo. La Corte constata que la sentencia de la Corte Suprema obedece a severos prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas de la diversidad sexual, y que estos prejuicios obedecen a patrones históricos, culturales, profundamente arraigados en una sociedad chilena machista, patriarcal. Ordena a Chile a que promueva un cambio cultural con capacitaciones a todos los funcionarios públicos, a todos los funcionarios municipales, a todos los funcionarios del Poder Judicial, que se capaciten de manera sostenida y permanente en el tiempo en las materias de diversidad sexual, identidad de género, género y derechos humanos. En cuanto a las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye una forma de reparación y ordenó al Estado a brindar atención médica a las víctimas que lo solicitasen, a publicar el resumen oficial de la sentencia, a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad e implementar programas de capacitación a funcionarios judiciales y a pagar una indemnización por daño producido. ¿Y qué avances se dieron luego de esta sentencia? Desde que se dictó la sentencia, Chile ha avanzado mucho en derechos LGBTIQ+. En 2012 se aprobó la Ley Antidiscriminación. Luego vinieron la Ley de Acuerdo de Unión Civil y la Ley de Identidad Trans. Y por último, el matrimonio igualitario. Por otra parte, una de las medidas que propuso la Corte en la sentencia del juicio de Atala frente a Chile es la capacitación de los funcionarios públicos. En 10 años de estimarse que yo no era idónea para criar a mis hijas biológicas por ser lesbiana, hemos llegado a reconocérsenos el derecho al matrimonio con nuestras parejas del mismo sexo y a que los hijos que tengamos con nuestra voluntad procreacional sean reconocidos por ambas madres o ambos padres. Sí, tuvo un mérito el caso Atala, y la valentía de Karen fue el no dejarse atropellar por la prepotencia, el machismo, pero también por las instituciones, y levantar la voz y seguir adelante a pesar de todas las dificultades que hubo. Todo el dolor que vivimos con mis hijas, mío y con mi pareja, Emma de Ramón, en el momento, valió la pena.